Dubái parece una ciudad infinita, levantada sobre petróleo, pero casi nadie sabe esto. El petróleo nunca fue su verdadera base, y uno de esos barriles ya se está rompiendo ahora. Durante décadas, Dubái fue poco más que un punto perdido en el desierto, un puerto pequeño, sin ríos, sin tierras fértiles y con un recurso que parecía prometerlo todo, petróleo. Pero, a diferencia de otros emiratos, algo no cuadraba. Las reservas eran limitadas, insuficientes para sostener un imperio eterno. A finales del siglo XX, mientras el mundo veía barriles y riqueza fácil, los líderes de Dubái entendieron que el tiempo jugaba en su contra. Esa comprensión silenciosa detonó una de las apuestas económicas más arriesgadas de la historia moderna. Para entender mejor esta historia tenemos que centrarnos en el Medio Oriente, específicamente en los Emiratos Árabes Unidos, un país formado por 7 federaciones que funcionan como independientes donde cada uno tiene su propio gobernante, siendo Abu Dhabi su capital. En los años 70, cuando el petróleo empezó a fluir con fuerza en el Medio Oriente, el mundo dio algo por hecho. Pensó que todas las ciudades del Golfo seguirían el mismo destino: extraer petróleo, venderlo al mundo y enriquecerse durante generaciones. Arabia Saudita tenía cientos de miles de millones de barriles bajo su suelo. Kuwait prácticamente nadaba en petróleo. Abu Dhabi poseía una de las mayores reservas del planeta y podía darse el lujo de pensar a largo plazo. Dubái no. Y este es el primer dato que cambia por completo la conversación. Dubái nunca fue rico en petróleo. En su mejor momento, sus reservas representaron menos del 5% del total de los Emiratos Árabes Unidos. Hoy, el petróleo aporta menos del 1% de su Producto Interno Bruto. Mientras otros emiratos podían esperar, Dubái estaba contra el reloj desde el primer día. No tenía décadas para improvisar ni margen para equivocarse. Aquí aparece el verdadero detonante de esta historia. En 1966, Dubái descubre petróleo. La noticia recorre el mundo y, durante un instante, parece que el destino está resuelto. Pero los números no engañan. Las reservas eran modestas y la producción, limitada. Los gobernantes lo entendieron rápido. El petróleo no era un plan de vida. Era una ventana de tiempo. Una oportunidad corta para hacer algo más grande antes de que fuera demasiado tarde. La pregunta nunca fue cómo hacerse rico. La pregunta real era qué hacer antes de que se acabara. Mientras gran parte del mundo árabe construía estados completamente dependientes del petróleo, Dubái empezó a pensar de otra manera. No como un país, sino como una empresa enfrentada a un problema existencial. ¿Cómo atraer dinero que no viniera del petróleo? ¿Cómo convertir una ciudad sin recursos naturales, sin ríos y rodeada de desierto en un imán para el capital global? Aquí surge la primera gran tensión, porque para ejecutar esa idea, Dubái tenía que hacer algo profundamente contraintuitivo para la región. Tenía que abrirse al mundo de una forma que casi ningún país vecino estaba dispuesto a aceptar. Permitir capital extranjero. Reducir impuestos hasta niveles mínimos. Ceder control en sectores clave. Apostar por industrias que no dominaba y en las que no tenía experiencia previa. Era una jugada peligrosa. Si fallaba, Dubái no tenía un plan B. En ese punto, la ciudad no era el símbolo de lujo y exceso que conocemos hoy. Era una apuesta frágil sostenida por una certeza incómoda. El petróleo no duraría lo suficiente. Cada año que pasaba sin una alternativa clara acercaba a Dubái a un futuro muy distinto al de sus vecinos, un futuro donde podía quedar irrelevante. Lo que vino después no fue suerte, fue diseño. La primera decisión clave de Dubái fue entender algo que casi ningún país petrolero había comprendido todavía. El dinero no solo se extrae del suelo, también se atrae. Mientras otros emiratos confiaban en que el petróleo resolvería su futuro durante generaciones, Dubái asumió una verdad incómoda desde el principio. No podía competir en volumen de petróleo, así que tenía que competir en algo mucho más poderoso y flexible: las reglas. A finales de los años 70 y principios de los 80, cuando gran parte del mundo árabe reforzaba controles, nacionalizaba sectores y cerraba sus economías, Dubái decidió hacer exactamente lo contrario. Bajó impuestos hasta niveles casi inexistentes. Simplificó trámites que en otros países podían tardar meses o incluso años. Permitió que extranjeros fueran dueños de negocios y propiedades. No lo hizo por ideología, ni por modernidad, ni por presión internacional. Lo hizo por supervivencia. Era una respuesta directa a una limitación estructural. Sin petróleo suficiente, Dubái tenía que volverse atractivo para el dinero. Aquí aparece un aspecto fundamental que suele pasarse por alto cuando se habla del milagro de Dubái.
La ciudad no buscaba riqueza inmediata, buscaba relevancia. Dubái no quería ser rica, quería ser útil. Útil para comerciantes que necesitaban un punto intermedio entre Asia, Europa y África. Útil para empresas dedicadas al transporte marítimo que buscaban puertos eficientes y rápidos. Útil para bancos que requerían estabilidad, reglas claras y neutralidad política. Útil para empresas multinacionales que no querían depender de un solo bloque geopolítico. Su mayor ventaja competitiva no estaba bajo la tierra, sino sobre el mapa. Durante siglos, Dubái había sido un punto de paso, un enclave comercial modesto en el Golfo Pérsico. Ahora estaba explotando esa condición de forma deliberada y estratégica. En 1985 ocurre uno de los movimientos más importantes y menos espectaculares de toda esta historia, la creación de la zona franca de Jebel Ali. No era solo un puerto moderno, era un mensaje al mundo. Empresas extranjeras podían operar allí con el 100% de propiedad, sin impuestos corporativos y con un marco legal predecible. En una región conocida por la incertidumbre regulatoria, aquello era una anomalía. El resultado fue inmediato. En pocos años, más de 1000 compañías internacionales se instalaron en Jebel Ali. El mensaje era brutalmente simple y tremendamente efectivo. Si traes capital, Dubái no te estorba. A partir de ahí, el modelo empieza a funcionar. El comercio se multiplica. La logística deja de ser un servicio secundario y se convierte en un negocio central. El aeropuerto se expande hasta transformarse en uno de los principales hubs del mundo. Y en paralelo, nace Emirates Airlines, con apenas 2 aviones alquilados, pero con una ambición desproporcionada para una ciudad sin petróleo abundante. Emirates no era solo una aerolínea, era una herramienta estratégica. Conectaba Dubái con el mundo y, al mismo tiempo, traía el mundo a Dubái. Cada vuelo significaba turistas, empresarios, talento, inversión. Cada ruta abría una nueva línea de entrada de capital. El modelo empezaba a cerrarse sobre sí mismo, más conexiones traían más dinero, y más dinero permitía más conexiones. Pero la tensión no desapareció, cambió de forma. Porque abrirse al mundo trae crecimiento, pero también crea dependencia. Poco a poco, Dubái comenzó a vivir de flujos externos. Turistas que llegan y se van. Empresas que invierten mientras las condiciones sean favorables. Inversores que confían, hasta que dejan de hacerlo. Todo funcionaba mientras el mundo se moviera, mientras el comercio global creciera y mientras el capital siguiera fluyendo sin fricciones. La pregunta incómoda empezó a tomar forma: ¿qué pasa si el mundo se detiene? Ese riesgo no era una hipótesis abstracta. Durante los años 90, Dubái decidió acelerar aún más su apuesta. Hoteles de lujo, centros comerciales gigantescos, islas artificiales y rascacielos cada vez más altos y llamativos. No era solo extravagancia, era marketing económico. Cada proyecto enviaba el mismo mensaje al mundo: aquí el dinero es bienvenido. Aquí el crecimiento es permanente. Aquí todo es posible. Sin embargo, esa estrategia tenía un costo oculto que no aparecía en las postales ni en los titulares: deuda. Gran parte del crecimiento no se financió con ingresos reales, sino con crédito. Bancos internacionales, fondos soberanos y capital extranjero alimentaron la expansión. Empresas estatales pidieron préstamos masivos para proyectos que todavía no generaban retorno. El supuesto era tan simple como peligroso: cuando todo esté terminado, el dinero llegará. Y durante un tiempo, llegó. Los precios subían. La demanda parecía infinita. Nadie hacía preguntas incómodas porque nadie quería ser quien apagara la música. El modelo se sostenía sobre una creencia compartida, que el crecimiento no se detendría. Pero cuando una economía depende de que todo avance sin pausas, cualquier interrupción se convierte en una amenaza existencial. Y esa interrupción, aunque Dubái todavía no lo sabía, estaba mucho más cerca de lo que parecía. A principios de los años 2000, Dubái parecía haberle ganado al tiempo. El petróleo ya no importaba. O al menos, eso creía el mundo. Para entonces, menos del 10% de su economía dependía directamente del petróleo. El dinero venía de otro lado: turismo, aviación, bienes raíces, servicios financieros y comercio internacional. Dubái ya no era solo una ciudad. Era una marca global. Una promesa de crecimiento constante. Una vitrina del futuro. Y como toda vitrina, estaba diseñada para deslumbrar.
El Burj Al Arab se convertía en el símbolo del lujo extremo, un hotel construido sobre el mar para demostrar que no había límites. Las Islas Palm crecían como islas artificiales en forma de palmeras frente a la costa con una forma visible desde el espacio. Centros comerciales gigantescos aparecían en medio del desierto, algunos incluso con pistas de esquí cubiertas de nieve artificial. Cada nuevo proyecto era más grande y más ambicioso que el anterior. No porque fuera estrictamente necesario, sino porque el mensaje tenía que ser claro y constante: aquí todo es posible. Durante esos años, Dubái se vendía como una excepción histórica. Una ciudad que había logrado reinventarse antes de que su principal recurso se agotara. Una prueba viviente de que el futuro no dependía del petróleo, sino de la visión. Y esa narrativa funcionó. El capital internacional llegó en masa. Inversores europeos, asiáticos y estadounidenses compraban propiedades incluso antes de que existieran físicamente. Se vendían departamentos sobre planos. Se financiaban proyectos que todavía eran solo imágenes conceptuales. Pero debajo de esa imagen perfecta había una realidad que pocos querían mirar de frente. Dubái no estaba creciendo únicamente con ingresos reales. Estaba creciendo con endeudamiento. Mucho endeudamiento. Empresas estatales y semiestatales pedían préstamos masivos para financiar megaproyectos que todavía no generaban dinero. El modelo se apoyaba en un factor: el crecimiento futuro pagará las deudas del presente. Mientras el dinero siguiera entrando, esas deudas se pagarán solas. Durante un tiempo, funcionó. Los créditos fluían con facilidad. Los bancos confiaban. Los mercados miraban a Dubái como una historia de éxito imparable. Los precios inmobiliarios subían año tras año. La demanda parecía infinita. Y cuando una economía entra en esa fase, ocurre algo predecible: el riesgo se vuelve cercano. Ahí es donde el modelo se vuelve peligroso. Porque cuando una economía depende de la confianza externa, pierde el control sobre la variable más importante de todas. No controlas el miedo. No controlas los ciclos financieros globales. No controlas las crisis que se gestan lejos de sus fronteras. En 2008, el mundo se detuvo. La crisis financiera global no nació en Dubái. Nació en los mercados hipotecarios de Estados Unidos. Pero llegó a Dubái perfectamente calculada. De un día para otro, el crédito se congeló. Los inversores desaparecieron. Los proyectos dejaron de financiarse. Los precios inmobiliarios se desplomaron más de un 50% en cuestión de meses. La imagen fue brutal. Grúas inmóviles dominando el horizonte. Edificios a medio construir abandonados en el desierto. Proyectos enteros paralizados sin fecha de reanudación. La ciudad que simbolizaba el futuro parecía, de pronto, un espejismo. Y entonces ocurre algo que casi nadie cuenta. Dubái estuvo al borde del colapso financiero. En 2009, el conglomerado estatal Dubai World anunció que no podía hacer frente a más de $60.000 millones en deuda. La noticia recorrió los mercados globales como una descarga eléctrica. Si Dubái caía, no caía solo una ciudad. Caía un símbolo. Caía la idea de que el modelo era infalible. Por primera vez, el mundo se preguntó si Dubái había ido demasiado lejos. Ese fue el momento exacto en el que el barril del inicio empezó a agrietarse de verdad. No el barril de petróleo, sino el barril invisible que sostenía toda la estructura: la confianza. La pregunta ya no era si el modelo había sido brillante. La pregunta era si podía sobrevivir cuando el dinero dejaba de fluir. Y la respuesta no dependía únicamente de Dubái. Dependía de algo que la ciudad había intentado evitar durante décadas: aceptar que no era completamente autosuficiente, que su independencia económica tenía límites, que, llegado el momento, necesitaría ayuda externa. En ese instante, la historia dejó de ser una celebración del ingenio y se convirtió en una prueba de resistencia. Dubái había apostado todo a un modelo que funcionaba solo en expansión. Ahora tenía que descubrir si ese mismo modelo podía sobrevivir en recesión. Y el mundo entero estaba mirando. Cuando Dubái estuvo al borde del colapso financiero, no se salvó solo. Esa es una de las verdades más incómodas de esta historia y una de las menos repetidas. En 2009, mientras los periódicos internacionales hablaban de rascacielos vacíos, proyectos fantasmas y el posible quiebre de la ciudad, la solución no vino de un golpe de idea brillante, sino desde dentro de los propios Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi,
El emirato vecino, cuya economía sí estaba sostenida por enormes reservas de petróleo, intervino. No lo hizo por generosidad ni por afinidad ideológica. Lo hizo por estabilidad. Un colapso de Dubái habría puesto en riesgo la credibilidad financiera de todo el país y habría enviado una señal peligrosa a los mercados globales. El rescate era una decisión estratégica. Miles de millones de dólares llegaron para evitar una quiebra desordenada. A cambio, Dubái tuvo que aceptar algo que había intentado esquivar durante décadas: los límites. El crecimiento sin freno había terminado. La autonomía absoluta también. La ciudad seguía siendo libre, abierta y ambiciosa, pero ya no podía ignorar las consecuencias de su propio modelo. El gesto más simbólico de ese momento fue también el más visible. El edificio que había sido concebido como el emblema máximo de la ciudad cambió de nombre. El Burj Dubai pasó a llamarse Burj Khalifa, en honor al gobernante de Abu Dhabi. No fue solo un detalle protocolar. Fue una señal silenciosa, pero contundente. Dubái seguía en pie, pero ya no era intocable. A partir de entonces, el modelo no se abandonó, se ajustó. Se impusieron mayores controles financieros. Se reestructuraron deudas. Se redujo el ritmo de los proyectos más extravagantes. El lujo excesivo dio paso a una gestión más disciplinada. Dubái aprendió la lección, al menos en la superficie. Porque, en el fondo, la ciudad no dejó de depender del exterior. Lo que hizo fue refinar esa dependencia. En la década siguiente, Dubái se reposicionó como centro financiero regional, nodo logístico global y capital del turismo de lujo. La Expo 2020, retrasada por la pandemia, se convirtió en una vitrina de resistencia y de capacidad de adaptación. El dinero volvió a fluir. Los rascacielos se llenaron otra vez. La ciudad recuperó su pulso. Pero aquí aparece el último giro de esta historia. El problema ya no es el petróleo. Tampoco es únicamente la deuda. Es algo mucho más sutil y más difícil de controlar: la dependencia de un mundo que siempre esté en movimiento. Dubái funciona mientras el comercio global crece, mientras los vuelos siguen despegando, mientras los inversores confíen y mientras las crisis no se encadenen. Pandemias, tensiones geopolíticas, ciclos financieros, cambios en el comercio internacional. Cada shock externo es una prueba directa al corazón del modelo. Y Dubái, por diseño, está expuesto a todos. El barril que hoy sostiene a la ciudad ya no es de petróleo. Es de confianza. Y la confianza, a diferencia del petróleo, no se extrae del suelo ni se almacena. Se gana, y se puede perder muy rápido. Por eso, la pregunta correcta nunca fue si Dubái tenía petróleo. La pregunta real siempre fue otra: ¿qué pasa cuando el mundo deja de creer? Dubái parece una ciudad infinita, levantada sobre petróleo. Así empezaba esta historia. Pero ahora sabemos que esa imagen nunca fue del todo cierta. El petróleo fue apenas el detonante, no la base. La verdadera riqueza de Dubái se construyó sobre decisiones, reglas y una apuesta consciente por atraer el dinero del mundo. Esa apuesta funcionó. Funcionó tan bien que creó una ilusión de solidez absoluta. Rascacielos, lujo, crecimiento constante. Pero también creó una fragilidad invisible: depender de que el mundo nunca se detenga. Cuando llegó la crisis de 2008, el barril se agrietó. No se rompió, pero mostró algo clave: Dubái no es invulnerable. Su éxito no viene del petróleo, sino de la confianza global. Y la confianza es el recurso más volátil que existe. Hoy, Dubái sigue siendo una de las ciudades más influyentes del planeta. No porque tenga petróleo, sino porque supo reinventarse antes que los demás. Pero su historia deja una lección incómoda. En los negocios, en las finanzas y en la vida, no importa solo cuánto ganas, sino de dónde depende ese dinero. Un modelo puede parecer brillante durante años, hasta que una sola variable cambia. Dubái no cayó porque entendió algo a tiempo. Pero la pregunta sigue abierta. Si el barril que sostiene tu estabilidad empieza a agrietarse, ¿lo verías venir? Si este video te ayudó a mirar el dinero desde otro ángulo, suscríbete a Negocios que no son humanos y deja tu like. Aquí no hablamos de mitos, hablamos de lo que realmente sostiene al poder.